Contexto sociológico. Es viernes, tu día, Luis Fernando. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Muy buenos días a todos. La reflexión de hoy tiene que ver un poco con el cierre de las elecciones internas, que como bien sabemos, elecciones internas de los partidos políticos previo a la campaña que habrá de iniciar ya formalmente el día 2 de abril. Como bien sabemos, son campañas internas que no están reguladas por el Tribunal Electoral, son una simulación en sí mismas, ¿no? Pero aún así están aprobadas por el Código Electoral, que en su momento fue discutido y aprobado por los mismos partidos políticos en el Congreso Estatal. Sin embargo, la reflexión va un poco más allá, buscando entender, distinguir lo que es la parte de lo que debería ser de lo que es. Por eso el título de la misma es Hechos contra Palabras, Elecciones 2017, y empieza con un epígrafe de Chateaubriand que dice: si nos salimos de los hechos en política, nos perdemos sin retorno. El domingo 26 de febrero de 2017 se estableció un primer corte de caja que define el peso específico de las estrategias de los partidos políticos y candidatos independientes que contienden por la gubernatura, 38 alcaldías más regidores y 25 diputados locales, 16 por mayoría relativa y 9 plurinominales. ¿Qué hechos y palabras surgen de este recuento? Empecemos con los hechos. Ajustado el PRI a las reglas del Instituto Electoral de Coahuila, sacó el máximo provecho de su elección interna para definir a Miguel Riquelme como candidato a gobernador el día domingo 26 de febrero, en el cual demostró su sólida capacidad de movilización partidista en los 38 municipios de Coahuila. La militancia votó de 9 a 6 de la mañana a 6 de la tarde en 1,500 casillas ubicadas en todo el estado para sumar de 400 a 500,000 votos de acuerdo a distintas fuentes. Riquelme ganó la candidatura con la más alta votación registrada en procesos similares sin la participación de sus aliados para este 2017. El Partido Verde, el PANAL, el Socialdemócrata, el PSP, el PRC y el Partido Joven. Estos socios podrían incrementar con un esfuerzo extra del PRI de 200 a 250,000 votos para el 4 de junio. De esta manera, el tricolor alcanzaría entre 600 y 650,000 de una cantidad esperada de 1,300,000 votantes, con un 65% de participación electoral, inédita históricamente en Coahuila. El resto de votos, de 550 a 700,000, sería distribuido fragmentado entre la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, que incorpora al PAN, a la UDC, al PPC y al Partido Encuentro Social, además de Morena, PRD, Partido del Trabajo y los candidatos independientes, que buscan la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales también. Esos fueron los hechos. Ahora las palabras. La oposición del PRI está abrazada a discursos incendiarios y engolosinada ante su eventual llegada al poder. En su alucinación imaginan que los votos llegarán a sus alforjas de manera mágica por ser ellos los elegidos para redimir a Coahuila de su perdición. Pero están equivocados. Los hechos de la política real, como la vida misma, no funcionan así. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Uh-huh. Bueno, tú decías en esta reflexión, sacó el máximo provecho, y me voy a permitir ponerlo en interrogación. Digo, sacó el máximo provecho ciertamente porque la cantidad de votos fue impresionante, ¿no? Bueno, además tenemos que confiar en que lo que nos dicen es porque no hay ninguna autoridad electoral haciendo un escrutinio del proceso. Entonces, y sin embargo, se queda este resabio, este mal sabor de boca de las equivocaciones tan serias en relación a la cantidad de boletas que hubo y a la cantidad de votantes que hubo. Entonces, yo no estoy muy segura que al final del día podamos concluir que sacó el máximo provecho. Yo pienso que sí, te voy a decir por qué. Porque este ejercicio, y yo lo he estado observando a lo largo de los últimos 2 años, no es el primero. Es decir, van 3 o 4 ejercicios similares en los que por distintas razones el PRI moviliza su base electoral y alcanza una cantidad aproximada de 350 a 400,000. Yo le estoy dando el mínimo de 400,000, entre dimes y diretes de lo que dijo Verónica Martínez, de lo que salieron en redes sociales, porque resulta, mi querida Marcela, que hay una realidad que es importante que nuestro escucha comparta, y es la siguiente: hay como 3 narrativas que están conflictuadas. Está la narrativa del descontento y el hartazgo, que prevalece sobre todo en clases medias y altas,
está la narrativa o historia de las redes sociales, que es un poco la caja de resonancia de estas clases medias y altas, y está la realidad de las clases populares, que está en mucho ajena a ese hartazgo y descontento, aunque nosotros mucho quisiéramos pensar o imaginar que están impregnadas del mismo. Y esas clases populares, de manera mayoritaria, aunque no estemos de acuerdo, ¿verdad?, responde a esta relación clientelar que tiene con el Partido Revolucionario Institucional. A mí me resulta muy preocupante que en la desacreditación, ¿verdad?, la oposición que confíe y no entienda que este es un juego de votos, no de desacreditaciones en redes sociales o en periódicos o en el radio o en la televisión. Este es un asunto de votos. Si ellos prefieren creer la versión de los dimes y diretes, en la situación van a llevar la penitencia. Esa es la preocupación, Marcela. Ya se iba dirigido la reflexión del día de hoy. No tanto discutir quién tuvo razón o no. El PRI tiene una capacidad probada a lo largo de su historia reciente de movilizar a 350, 400,000 personas. Sí, bueno, nada más fue un ensayo de movilización, ¿no? O sea, para luego afinar la estructura en caso de que no hubieran alcanzado las metas. Yo me voy al mínimo. Yo no quiero pensar que fueron 502,000, como dice Verónica Martínez. Estoy yendo a 350, 400,000. Eso sí, eso. Yo estuve, mira, ese día, como te lo digo, lo que hice, yo estuve hablando a muchos lugares, a conocidos que tengo en Monclova, en Piedras Negras, Sabinas, mismo Torreón, Saltillo, y la movilización se dio. Y las fotos que eventualmente vimos en ¿cómo se llama?, en redes sociales, ¿no?, eran parte de la desacreditación natural que ocurre cuando hay una guerra, cuando hay una contienda electoral y la guerra sucia hace su presencia, ¿ves? Entonces, y yo conozco, porque le he estado dando seguimiento a este tema, el hecho de que en los últimos 3 años, ¿verdad?, el PRI ha tenido la capacidad de movilizar a 350, 400,000 para distintos procesos internos. Entonces, si nos vamos al mínimo, vamos a suponer que entre dimes y diretes, redes sociales, en fin, se reduce a su mínimo, son 375, 400,000 personas. Entonces, la oposición debe tomar nota de eso y estar preocupada por entender que no va a ganar las elecciones ni en redes sociales, ni expresando su descontento ni su hartazgo, sino yendo a territorio a conseguir los votos que se requieren para ganar la elección. Es un poquito el mensaje, la esencia del mensaje del artículo. Entiendo. Más que valorar o revalidar la capacidad del PRI, como un hecho aislado, ¿no? Pues sí, le tocará a la oposición decidir si toma en cuenta esto o no lo toma en cuenta, porque la verdad es que mucho se ha hablado de, por ejemplo, la ausencia en la precandidatura de Guillermo Anaya en la Laguna, poco contacto con los diferentes sectores de la Laguna, y pues todo esto es carnita pegada al hueso, ¿no? Para un partido que ha venido trabajando una estructura no de ayer ni de antier, sino de muchos años, y que además no solo la trabaja durante los procesos electorales, sino la trabaja durante todo el año. Y además, como son quienes ostentan el poder desde el Estado y desde la mayoría de los municipios coahuilenses, pues son los que manejan los programas de desarrollo social y son los que extienden la mano para darle a esa clientela electoral las dádivas que muchas de las veces son los que compran Sí, claro, definitivamente. Es una ventaja competitiva que está ahí, pero si tú sabes que está ahí, tú te aplicas como oposición. Y en la medida de tus posibilidades, haces un esfuerzo extraordinario por capitalizar o traducir el descontento y el hartazgo en votos reales, contantes y sonantes. Pues debería pero no ha sido. Bueno, déjame te lo digo, pero te digo, por eso la preocupación de fondo del artículo, de que las elecciones se ganan con votos, no con palabras. Bueno, está bien. Ahí lo dejamos y que también el público conozca esta reflexión y también observemos, ¿no?, a cada uno de los partidos lo que hace con sus capitales electorales y con sus ideas y demás, ¿no? Que yo creo que también esto es importante que no perdamos de vista. No, y es importante, más para cerrar la reflexión, tú lo dijiste, es muy importante observar que cualquier partido político que esté en el poder, llámese PAN, PRI, PRD o Morena, utiliza las armas que tiene desde el poder para fortalecer
y utilizar una clientela electoral específica. Sí, lo cierto es que estamos cansadísimos de la descalificación, claro, ¿no? Como electores. Totalmente. Pero es la realidad, tristemente, pero es la realidad. ¿Cuánto costaría? Nunca sabremos, ¿verdad? ¿Cuánto costó el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional? La ciencia cierta, pues, porque a lo mejor nos manejan ciertos números y cuánto le está costando también al Partido Acción Nacional, es decir, cuánto del presupuesto. Claro, ¿y cuánto le está costando al erario público? Finalmente. Hacia allá es el fondo, ¿no? Claro. Porque no es con recursos que ellos generen, es con recursos de todos nosotros. Sí, definitivamente. Bien, Luis Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre un gusto, y nos estaremos escuchando el próximo viernes. Si Dios quiere, un abrazo muy grande para todos. Hasta entonces, muchísimas gracias.